Estimado público, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta presentación y los invitamos a ponerse de pie para participar de la invocación religiosa que hará el señor Hugo Abete. Hola, bueno, muy buenas noches. Como siempre nosotros, cada vez que tenemos un acto importante, una reunión importante, y esta vaya si lo es, comenzamos siguiendo la tradición que empezara cuando estábamos presos en la cárcel de Caseros, e íbamos todos los días a declarar a la Cámara Federal, nos reuníamos en el medio del pabellón, hacíamos una invocación al Espíritu Santo, una oración pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que pusiera en nuestras bocas las palabras de verdad para referirnos adelante de los jueces, y después salíamos para la Cámara Federal. Desde entonces, cada vez que hay una reunión, un acto importante, una charla, una conferencia, lo que sea, siempre lo comenzamos haciendo una oración. Y que es lo que vamos a hacer en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu sobre todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar por siempre sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a pedir especialmente en el día de hoy, en este acto, por las siguientes intenciones. Primero vamos a pedir por el reencuentro de los argentinos con la patria verdadera, con la patria tradicional, la patria católica y sanmartiniana. Vamos a pedir por el reencuentro de nuestros queridos miembros de la Fuerza Armada y en particular del Ejército Argentino, por su reencuentro con el deber ser sanmartiniano. Vamos a pedir también por todos los que están acá presentes en esta reunión, y les voy a pedir muy especialmente que me acompañen en esta oración. Hoy tendría que estar acá presentando el libro El Mayor Romero Mundani, que así lo anunciamos en la invitación que distribuimos por internet, pero ocurrió que después de que distribuimos la invitación, a su hijo le detectaron una enfermedad muy importante, y por eso él en estos momentos, junto con su mujer y sus hijos, está acompañando a Juan Pablo en este momento difícil, que está en pleno tratamiento. Así que nosotros con mucha fe y con mucha fuerza lo vamos a apoyar desde acá con nuestra oración, y lo vamos a pedir muy especialmente para que Juan Pablo, el tratamiento que está haciendo, llegue a buen puerto. Estamos seguros que así va a ser, con la ayuda de Dios y con todas nuestras oraciones. Así que por todas estas intenciones vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy haciendo la invocación religiosa porque el sacerdote que tenía que hacerla en el día de hoy, a último momento, me llamó para avisarme que no podía concurrir, y por esa razón es que yo estoy haciendo ahora la invocación religiosa. Bueno. Nos reunimos en esta ocasión para presentar el último libro del exmayor don Hugo Reinaldo Abete, Testimonios 4.
cartas de lectores, artículos, documentos y alocuciones sobre la lucha carapintada 2018-2024. Expondrá sobre la obra el ex capitán del Ejército Argentino y licenciado en Ciencias Políticas, don Gustavo Luis Brady Obey, quien será presentado por el autor. La obra es la cuarta de la serie Testimonios y la novena de los libros que el autor comenzó a escribir a partir de que fuera a dar a prisión por los hechos del 3 de diciembre de 1990. Según él mismo manifiesta, la escritura fue la forma de continuar la lucha una vez que fui destituido, separado de las filas del ejército y vine a dar a prisión. Así escribió su primer libro dirigido exclusivamente al público militar, que se llamó La Operación Dignidad, según el método de estudio de la historia militar. Este libro, que analizaba las profundas causas de los pronunciamientos carapintadas, fue distribuido gratuitamente en muchos cuarteles del ejército con la finalidad de que los cuadros, engañados por la opinión pública y la conducción formal de la institución, conocieran el sonido de la otra campana, esa que hasta entonces no se habían dejado escuchar. Después de esta obra vino La Patria Indefensa, que escribiera junto con los mayores Adrián Romero Mundani y Pedro Mercado. Mediante este libro, ya en el año 1993, los autores desde la cárcel advertían a la sociedad sobre el riesgo de desnaturalizar y desmantelar a las Fuerzas Armadas. Él mismo fue presentado a modo de denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Ministerio de Defensa, los 3 estados mayores de las Fuerzas Armadas, la Cámara de Casación Penal y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Nadie hizo nada ante la grave denuncia y desde entonces se profundizó aún más el proceso de indefensión nacional que hoy ya ni el observador más inexperto niega. Poco después, el mayor Abete escribe la que será hasta ahora su obra más importante, ¿Por qué rebelde?, la verdad sobre el 3 de diciembre de 1990. Como su mismo autor lo refleja en su prólogo, la obra fue hecha para contrarrestar tanta mentira que salía de las esferas oficiales y para dejar un testimonio de verdad a los hijos, nietos y demás seres queridos de quienes fueron protagonistas. La repercusión que tuvo la obra, sobre todo en el ámbito militar, superó las pretensiones iniciales y sorprendió hasta el mismo autor, y fue necesario hacer una segunda edición que también se agotó. Para testimoniar otro de los pilares sobre los que se apoyan los fundamentos de lucha de quienes protagonizaron el 3 de diciembre de 1990, en 1998 escribe El buen combate, la guerra de Malvinas, según el método de estudio de la historia militar. Y lo hizo desde una visión profunda de lo que significó la guerra como punto de inflexión de la identidad nacional e iberoamericana, poniendo en descubierto el complot anglo-norteamericano tal como ocurrió en 1833. Mientras el tiempo transcurría en la prisión, al margen de escribir estos libros,
el autor también escribía cartas de lectores o artículos referidos a estos temas y a todo aquello que tuviese algo que ver con el 3 de diciembre de 1990 o con el carapintadismo. Así fue que a finales de 1998 decide reunir todo este material en otro libro y así nace Testimonios. En el año 2003, el autor es indultado y recupera definitivamente la libertad. 4 años más tarde, en el año 2007, hará una nueva compilación de sus escritos y publicará Testimonios 2. Y en el 2015 publicará una nueva obra que él mismo catalogará como de las más importantes desde el punto de vista histórico y testimonial. Se trata de No nos creyeron, que reúne en sus páginas los alegatos finales de los jefes carapintadas pronunciados ante los jueces por el pronunciamiento militar del 3 de diciembre de 1990. 3 años más tarde de aquella presentación, en el 2017, escribe Testimonios 3, libro que reúne sus escritos hechos entre 2007 y 2017. En él, el autor ya comienza a hacer foco con mayor intensidad en el tema de la revolución anticristiana y en las políticas del nuevo orden mundial como su brazo ejecutor. Tiempos en que la apostasía y la confusión comienzan a manifestarse con cierta virulencia. Tiempos en que los políticos y jueces corruptos y prevaricadores despliegan toda su venganza encarcelando arbitrariamente a camaradas de las fuerzas del orden de la nación que combatieron a la subversión apátrida en defensa de valores y principios ante la complicidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que se desentienden del problema y prácticamente abandonan a sus combatientes que aún hoy siguen muriendo en prisión. Y así llegamos al 2024, en que nuevamente nos volvemos a reunir para la presentación de su nueva obra, Testimonios 4, en cuya solapa que nos cuenta sobre el autor puede leerse, abro comillas, las cárceles en las que estuvimos fueron mezcla de templo y cuartel, cierro comillas. Suele decir el autor, precisamente milicia y espiritualidad son los componentes casi excluyentes de cada uno de sus libros. Con ustedes, el autor exmayor don Hugo Reinaldo Abete. Muchas gracias, Diana Terán. Para los que no la conocen, Diana Terán es una amiga, una entrañable amiga, esposa de Gerardo Terán, ambos colombianos argentinos, porque son tan colombianos como argentinos. Vinieron al país en el año 1991, siendo Gerardo un corresponsal en la Argentina de una revista extranjera en la cual trataba los temas en aquel entonces del incipiente nuevo orden mundial, el tema de las Fuerzas Armadas de Iberoamérica, cómo iban a ser desarmadas, y bueno, y ahí empezó el contacto con los Carapintadas, y bueno, comenzó no solo el contacto, sino lo que fue el camino de una larga amistad. Ellos después se instalaron definitivamente acá, formaron una hermosísima familia, y bueno, y son muy amigos nuestros,
son tan carapintados como cualquiera de nosotros, aman nuestra causa, aman nuestra patria, tremendamente. Así que, bueno, quería destacar eso de esta presentadora encantadora que es Diana Terán. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, como segundo paso y antes de empezar con este acto también otra costumbre que tengo yo cada vez que presido alguna reunión, de preguntar si entre los presentes hay algún guerrero malvinero, algún veterano de Malvinas, y que yo sé que hay acá y que les pido por favor que se coloquen de pie. Muy bien, y nosotros lo vamos a aplaudir. Bueno, un lujo tenerlos acá. Y entre los que hay, los que están presentes, hay dos compañeros míos, dos entrañables compañeros míos, mi compadre, el coronel Carlos Alfredo López Patterson, el coronel Alberto Cifra, también compañero mío que estuvo en el glorioso Regimiento 25 con el coronel Saneldín. Y después Marcelo Alvarado, otro también camarada y amigo malvinero, muchísimas gracias por estar acá. Un honor para todos nosotros tenerlos presentes en este lugar. Y ahora sí, entonces vamos a entrar en lo que es la presentación del presentador de la obra del día de hoy. Como dije anteriormente, estaba previsto que fuese el mayor Romero Mundani el que presentara la obra en el día de hoy, y bueno, tuvo esa desgracia de la enfermedad de su hijo que está acompañando, y bueno, Gustavo Breide, otro entrañable camarada, es quien lo va a reemplazar a él en esta presentación. Aclaro, como digo siempre, que no estamos en presencia de un acto literario ni un acto académico. Esto es un acto eminentemente patriótico. Acá venimos a hablar de las cosas de Dios y de la patria. Así que, y lo hacemos desde el punto de vista no académico, no literario, sino desde el punto de vista patriota, expresando todo lo que tenemos en nuestros corazones respecto de estos valores de Dios y de la patria. El presentador de la obra, el ex capitán Gustavo Luis Breide Obey. Normalmente cuando yo presento a alguno de mis camaradas, digo que al margen de hacer la presentación en cuanto a los logros que tienen cada uno en su vida profesional y demás, a mí lo que me encanta destacar de ellos por sobre todas las cosas es por qué están acá, qué es lo que hicieron por la patria, y contarles algo de su prontuario, porque las consecuencias así lo indican, el prontuario honorable o el prontuario patriótico que yo le llamo. Entonces voy a nombrar algunas cosas, algunos logros del capitán Breide en su vida profesional, pero voy a poner énfasis sobre todo en lo otro, en el prontuario patriótico y el prontuario honorable. El ex capitán don Gustavo Luis Breide Obey es oficial de infantería, también es licenciado en ciencias políticas, es docente universitario, esa que se escucha en mi nieta por ahí, docente universitario, y también cursó el doctorado en filosofía en la Universidad de Barcelona con la tesis en curso sobre el padre Castellani en la política. Digamos que respecto de sus antecedentes patrióticos, como me gusta llamarlo a mí, digo que el capitán Breide, junto con el ex mayor Pedro Mercado, son los dos únicos oficiales que participaron de los 4 pronunciamientos militares
en el centro de las operaciones y con poder de decisión. Hago esta aclaración porque yo también participé en los 4, pero los 2 primeros estaba en Junín de los Andes, no estaba en el centro de las operaciones como estuvieron ellos 2 y con poder de decisión. El capitán Breide luego participa en el primer pronunciamiento militar en el año 1987 que condujo el teniente coronel Rico, y ahí se hizo muy conocido porque es el que provocó la emoción, que espero que haya sido cierta, porque con los años la desilusión fue tremenda, que espero que haya sido cierta la emoción y no la haya fingido. El doctor Alfonsín, cuando Gustavo Breide en Campo de Mayo pidió hablar personalmente con él y muy emocionado le expresó todo nuestro sentimiento, le expresó las reales causas del por qué nosotros estábamos haciendo ese pronunciamiento, y bueno, conmovido, Alfonsín volvió a la Casa de Gobierno y es ahí donde dice, bueno, muchos de ellos son héroes de Malvinas, la casa está en orden, felices Pascuas, no hay derramamiento de sangre. Y mucho tuvo que ver en ese episodio histórico, mucho tuvo que ver la expresión de Gustavo hablando con quien era el presidente en esos momentos. Muy bien, luego de ese pronunciamiento de 1987, después viene el de Monte Caseros, que también tuvo algún tiempito detenido, y ya después entramos en los 2 últimos pronunciamientos militares donde ya estamos juntos con Gustavo Breide en el pronunciamiento de Villa Martelli y el último, el del 3 de diciembre de 1990, donde al capitán Breide le cupo la tremenda responsabilidad de, siendo capitán, tomar el edificio del Estado Mayor General del Ejército. Menuda tarea, menuda misión para un oficial joven, un capitán. Y es bueno aclarar que esto ocurrió porque, bueno, nosotros ya los coroneles estaban todos, cada uno con un objetivo, estaban ocupando un objetivo, alguna responsabilidad. No teníamos más tenientes coroneles, también los que teníamos estaban ocupados. Y no teníamos quien se hiciera cargo del Estado Mayor General del Ejército. Y el capitán Breide se ofreció como voluntario. Yo era el oficial de operaciones y el jefe del Estado Mayor era el teniente coronel Teber. Éramos quienes estábamos planificando todas las operaciones y conduciendo todas las operaciones. Yo me alegré tremendamente y valoré muchísimo esa actitud, porque un capitán que se animaba a semejante tarea, a semejante misión, la pucha, flor de capitán. Así que bueno, por esa actitud que desempeñó Gustavo Breide ahí en el Estado Mayor, vino el juicio después, donde nos juzgaron a todos con condenas muy altas, y Gustavo recibió una condena de 10 años de reclusión. Ya cuando estábamos en el penal de Magdalena, y decidimos continuar, ya nos habíamos puesto de acuerdo en el penal de Caseros al otro día del 3 de diciembre, que íbamos a continuar la lucha por otros medios, decidimos organizarnos en dos partes, una parte militar y una parte política. La parte civil y política era por la cantidad de civiles que nos apoyaban y querían estar cerca del coronel Seineldin y de nosotros, y que había que darle una organización, había que atenderlo. Y la parte militar, que me cupo la responsabilidad a mí, junto con los colaboradores brillantes, magníficos que tuve, que era el mayor Pedro Mercado y el mayor Romero Mundani. Así nos organizamos en el penal de Magdalena. Comenzamos a hacer un montón de trabajos y Gustavo se abocó a la parte política y
a organizar un movimiento nacional desde la cárcel, organizar un movimiento nacional. En el año 92, Gustavo organiza el MINEI, el Movimiento de la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana, que se organizó y se orquestó absolutamente todo en la cárcel y se hizo después un lanzamiento en un salón muy amplio, con mucha difusión en esos momentos. Muy bien, así estuvo hasta el año 1997 y las circunstancias políticas determinaron que el instrumento que era el movimiento en ese momento, que nosotros llevamos adelante, que no había una conciencia muy clara, no había llegado en la profundidad a captar en la gente, porque la gente al final después terminaba viniendo al penal y decía: Hugo, Gustavo, ¿por quién voto el domingo? Entonces, como otro instrumento de la parte política, Gustavo crea el Partido Popular de la Reconstrucción, y el cual, dado a su dedicación, a su voluntad, a su esfuerzo y demás, logró colocarlo en 11 provincias, siendo reconocido como un partido político nacional. Después, Gustavo, cuando una vez que recuperamos la libertad, atiende todas esas cuestiones políticas, y en el 2003 y 2007 es candidato a presidente de la Nación por el PPR, por el Partido de la Reconstrucción. Muy bien, pasó el tiempo, pasó bastante tiempo, dejamos de lado la lucha partidocrática, la lucha en el movimiento, y pasamos a la lucha patriótica. Gustavo es un luchador permanente, siempre muy activo, muy activo. En estos momentos está siendo vicepresidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra contra la Subversión, y también está conduciendo dos programas que se transmiten por YouTube con la temática Cara Pintada y Política Nacional. También es requerido para hacer análisis políticos y de actualidad. Así que para mí es un gusto, es un honor que mi camarada de armas, mi camarada de lucha, mi hermano en Dios y la patria, esté presentando una obra mía en este día. Así que con ustedes, el señor capitán don Gustavo Luis Breido Bey. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, una verdad para
parcial, absolutamente parcial, atacando a los obispos buenos y defendiendo a los obispos infiltrados, marxistas, y a los sacerdotes también de la teología de la liberación. Hace poco acaba de morir el rumano, coronel de la inteligencia rumana, que declaró que él en Rumania, cuando era parte de la Unión Soviética, había creado la teología de la liberación. Entonces la teología de la liberación no es la teología de los pobres y de los pueblos, es la teología para usar a los pobres y a los pueblos y llevarlos hacia el marxismo. Esto está provocando que ahora, y él lo nombra acá, el Teniente Coronel Pascual, perdón, esté terminando una nueva obra que también ha hecho, que tiene que ver justamente con la respuesta a esos 3 tomos de la Universidad Católica, y son donde se desenmascara grupos como Monseñor Achenelli, Monseñor Atenevares, y su participación en la guerrilla, y muchos de ellos que combatieron, muchos sacerdotes que combatieron con el fusil. Entonces ese ataque, esa guerra contra la subversión, que también acá está documentada y que con muchísima alegría, mayormente alegría para mí, nombra a nuestros camaradas presos. Hoy, como si fuera una gran cosa, festejamos que el coronel Castelli, con 95 años de edad, ha quedado en libertad. Con 95 años de edad. Hace poco murió el general Riveros, con 100 años, preso, con 100 años de edad, 101 años. Tenemos todos camaradas que en su época eran subtenientes, tenientes, cabos, sargentos. Acaban de condenar a un oficial mayor, Cabezón, Baquiano, que lo único que le tocó es estar alrededor, rodeando un lugar de detención, del lado de afuera. Lo condenaron a perpetua. Siguen los juicios. ¿Y esto por qué sucede? Porque la justicia está infiltrada también, porque tenemos jueces que tienen que ver con la guerrilla y con el marxismo, y porque hay generales, como el general Balsa, que le entregó al enemigo los legajos de todos los oficiales. Ministra de Defensa, Garrén, Izquierda, Horacio Berbinki, jefe del CELS, segundo jefe de inteligencia Montoneros, y el general Balsa le entrega al CELS los legajos de todos los oficiales y suboficiales del ejército, dicho por el auditor general del ejército. Esto no es un invento, El auditor general del ejército me contó a mí personalmente en una comida con el general Richter, estaba yo en ese momento, como él se le opuso a Balsa, y Balsa dijo: esto es una orden y la tiene que cumplir, y entregaron los legajos, y gracias a esos legajos sucedió un hecho en la ciudad de Rosario, y todas las unidades que estaban alrededor, todos procesados, todos con una acusación del CELS, igual para todos: tortura, genocidio, desaparición de personas, y después vemos por la causa particular. Y si no hay, que se pase 16 años en prisión preventiva, como hay algunos casos, prisión preventiva 16 años, y se están muriendo. De acuerdo al informe, hay 2 informes, uno que hace la Unión de Promociones, se está llegando a 870 más o menos muertos en estos años, pero el informe de la Fiscalía de Estado habla de 1.500 muertos, militares presos en diferentes situaciones. Esto está acá documentado. Él habla de la vergüenza de que muchos camaradas mueren y no son defendidos, no son protegidos. Por eso, cuando él leyó, yo tuve el honor de que me hayan ofrecido ser vicepresidente ante la muerte de un gran amigo mío, un gran soldado, que fue el coronel Pésile, que falleció hace poco, y bueno, me llamaron y me preguntaron si yo quería reemplazarlo. Bueno, para mí era un honor reemplazarlo, era un compromiso también reemplazarlo, y estar a la altura del sacrificio que significa estar en esta asociación de veteranos en esta época de guerra contra el terrorismo. Y si hacemos lo que podemos. Y hay otras organizaciones que hacen lo que pueden y que no se olvidan de los camaradas presos, ni de lo que sufren, ni de sus familias. Así que acá se suma la guerra contra el terrorismo, y después Malvinas. Y Malvinas, que también está reflejado cada acto del 2 de abril, en sus cartas, en sus discursos. El mayor Abete llama al patriotismo, llama a la defensa de los valores, lo recuerda al Regimiento 25, porque nuestro jefe era el jefe del 25, al que respetamos y admiramos, que es el coronel Serendín, y a todos los combatientes de ese regimiento y de tantos regimientos que recién ahora están empezando a ser reivindicados
Después que el mismo proceso en los últimos años los ninguneó, porque, perdónenme, la desmalvinización no empieza como un Alfonsín, como dicen algunos. La desmalvinización empieza con los generales en el año 1982, al regreso de los combatientes, no los recibe como los debería haber recibido, los oculta. Yo tengo una anécdota personal muy delicada. Yo estaba en un equipo de combate blindados, a pesar de que soy infante, equipo de combate Chacabuco, que no llegó a cruzar porque los tanques no podían pasar. Entonces estaba en la escuela de caballería con la sección de BCTP y me dice, bueno, hay que ir a darle seguridad a la escuela de suboficiales porque van a llegar los veteranos de Malvinas. Bueno, pongo mis blindados adelante de la escuela de suboficiales Sargento Cabral y llega la familia de mis compañeros que estaban adentro, de los demás camaradas, de los oficiales, y estaban ahí afuera y querían ver a su familia y no los dejaban. Entonces yo le transmito al director de la escuela, digo, mire, mi coronel, los familiares quieren ver a sus familiares. Y el coronel me ordena, reprímalos. Por suerte, el director de la escuela de caballería era un señor, el coronel Verdura, y me cubrió, porque fue mi primer acto de insubordinación. Agarré los BCTP y me fui para la escuela de caballería. Y le dije, me presenté, le digo, mi coronel, mire, pasa esto, me retiré porque están las familias ahí, y el director de la escuela de suboficiales me dice que reprima a la familia de los que vienen de combatir. Me dijo, agarró el teléfono, armó un despiole con la verdura, a mí no me pasó nada esa vez, y realmente, pero esa es la mentalidad de algunos. Ocultarlos en lugar de haberlos hecho desfilar por la 9 de julio a los combatientes que habían actuado con dignidad. Y eso provocó que se agrandaran después los políticos y que desmalvinizaran más y que salieran las películas Los chicos de la guerra, Iluminados por el fuego y toda esa porquería que recién ahora empieza a cambiar gracias a un gran trabajo que hicieron muchos patriotas, civiles y militares, festejando los 2 de abril en el cenotafio, haciendo discursos, haciendo arengas. El coronel Zenedín, una actitud tremenda porque apenas quedó, antes de caer preso en el 90, creó la Federación de Veteranos de Guerra contra la Subversión, donde tuve la suerte de ayudarlo a organizarla, y se juntaron 2.000 soldados veteranos que desfilaron en Lugano y después desfilaron en Avenida Libertador, ahí en Retiro. Después, por supuesto, la política los copó, les ofreció algunos cargos para desarmar, no querían, pero después siguió la lucha. Acá hay varias cartas sobre el tema de Malvinas y varios discursos sobre la guerra de Malvinas. Y finalmente los levantamientos nuestros, que muchísima gente nos decía, compartimos los objetivos pero no los procedimientos. Y hay también una responsabilidad muy grande de los generales, porque los generales le mentían al presidente de la Nación, sea quien sea, no me importa si era Alfonsín, pero le mentían. Le decían que el ejército estaba bien, que no había ningún problema. Y todos sabemos que había unidades, que los jefes de regimiento mandaban cartas diciendo de la situación de malestar, estaban llamando a declarar a cabos y a subtenientes. El jefe del Estado Mayor, el general Ríos Eleñú, había sido mi comandante en Tucumán, teniente coronel. Resulta que había compañeros míos que lo estaban metiendo presos y él era jefe de Estado Mayor. Nos reunían en las escuelas judiciales y nos decían, hay una línea, está la política de los juicios, vamos a aceptar la política de los juicios, pero hay una línea de no ceder. Bueno, cada vez que cedía la línea le preguntaban en el salón de actas de la escuela de Lemos, porque se hacían las reuniones ahí, ¿cuál es la línea de ceder? Hasta que un día el general dijo, no hay línea de no ceder. Y bueno, y así estamos. Se logró, no la ley de punto final, porque esa la sacaron antes, el levantamiento de Semana Santa, pero la ley de obediencia de vida sí se consiguió. La estaban preparando, no estaba terminada. Con la licencia del mayor Abete voy a contar rápidamente la anécdota. Yo estaba en mi casa detenido después de Semana Santa del 87, al día siguiente viene un Ford Falcon de la Presidencia de la Nación, me vienen a buscar. Yo, preocupado, le digo a mi señora que está acá presente, avisá a los demás que me vienen a buscar de la Presidencia, pero dice de la Presidencia, yo no sabía en ese momento. Bueno, me llevan a la Presidencia de la Nación, me reciben en la Presidencia, estaba el hijo de Borrás, estaba, que era secretario de Defensa, estaba Carlos Becerra, que era secretario general de la Presidencia, estaba Vila, jefe de gabinete,
Y por atrás yo lo vi ahí a Nocita, que era ministro del Interior, que andaba dando vueltas por ahí, o asesor, no sé qué. Y me presentan la ley de evidencia de vida, a mí que era un capitán. Entonces dice, queremos saber la opinión de ustedes sobre este instrumento. Entonces yo le digo, no sirve porque es lo que pensamos, no sirve la ley de obediencia de vida, no existe la obediencia de vida. Nadie debe cumplir órdenes inmorales. Es decir, no perdimos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Una cosa es cumplir y obedecer lo que se debe hacer como soldado y otra cosa es hacer algo inmoral. Pero no obstante, yo le dije que se necesitaba una amnistía, se necesitaba cortar, mirar para adelante, que el país necesitaba eso, me dijeron que eso no era posible, que no se lo iban a permitir, y me insistieron sobre eso. Bueno, la ley finalmente decía de teniente coronel para abajo, le dije que tampoco servía. Entonces, ¿qué proponíamos nosotros? General de brigada para abajo, porque ya habían juzgado a las juntas militares, tacharon teniente coronel, pusieron general de brigada, le sacaron una fotocopia y me la dieron. Y yo salí con la copia esa y me fui al Estado Mayor a verlo aquí al Caridi. Hice la muestra, pido hablar con él, me recibe, le digo, mi general, vengo de la casa de gobierno, me dieron esto, y yo le dije que se lo iba a entregar a usted, que era el jefe de Estado Mayor. El general Caridi la miró y me dijo, es la última vez que voy a hablar con el presidente sin mi permiso. Bueno, y ahí salí yo diciendo otra vez, uno de los beneficiados era el general Caridi, porque era de general de brigada y en esa época de la acusación era coronel. Pero bueno, y salió la ley de evidencia de vida, no gracias a mí, la tenían pensada. Yo hice el aporte del sector nuestro, seguramente habrán consultado a los otros sectores militares que había. Bueno, todo eso refleja el libro, cuenta muchos hechos, pero llegamos a la parte más importante, porque ya se termina el tiempo, que es, ¿cuál es el objetivo del libro? Dios, la patria y la familia, pero hay un hilo conductor, que es luchar, anteponerse a la revolución anticristiana, que nos quiere quitar los valores. Hoy escuchaba una diputada que estaba hablando de la educación y decía, ¿qué nos quieren imponer? ¿Que enseñemos otra vez religión católica en los colegios? Sí, señora, ojalá, porque lo que están enseñando es una basura, una porquería. Se quejaba porque había poco presupuesto para todo lo que es ESI, educación sexual inclusiva, y entonces se preguntaba, ¿qué van a hacer ese presupuesto para educar como era antes en el cristianismo? De la diputada del Frente de Unión por la Patria. Y yo pensaba así, ojalá, porque por lo menos serían buenas personas, con valores morales. Entonces esta lucha permanente, y lo cita a cada rato en el libro El Mayor Abete, en los discursos, todo, es una lucha para no desaparecer como nación. No vamos ganando, pero tenemos que seguir luchando. La revolución está en marcha, es poderosa, es en el mundo. Lo vemos, miren, acuérdense en la inauguración de las Olimpiadas, la vergüenza que fue la inauguración de las Olimpiadas en Francia, pero no solamente por lo de la última cena, que ya eso es una blasfemia, sino, si ustedes vieron los arcos haciendo un honor a la Revolución Francesa, pero lo peor de la Revolución Francesa, la guillotina con la cabeza de la reina decapitada en todos los arcos, fue una vergüenza. Y después todo esto de la homosexualidad, pero no solamente la homosexualidad, todo el LGTBQ, y que son como 200 versiones diferentes, es decir, esa destrucción de todo valor moral. Y lo peor que nos quieren quitar es el libre albedrío, que es la mayor libertad que tenemos. Nosotros por ahí otras libertades no nos interesa tanto, pero la libertad fundamental que nos dio Dios, que es la de poder elegir. Y no hay posibilidades ahora en la sociedad, porque los medios actúan de tal manera, el ataque es tan fuerte, que cualquiera que dice algo diferente es acusado, y lo dice en el libro, de fascista, de retrógrado, de conservador, de tradicionalista, como si fueran insultos, y muchas de esas son virtudes, no son defectos, porque la tradición es una virtud, ser patriota es una virtud. Y llegamos al punto político final, que es, y lo plantea en muchos artículos, que es la pérdida de la representatividad. Porque nos han hecho creer que la democracia es Dios, y la democracia es una forma de gobierno. Hubo otras y mejores.
Por lo tanto, la democracia, que Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa, y quedó demostrado que ni se come, ni se cura, ni se educa, es una falsedad y se está demostrando en el mundo, porque las elecciones son una pantomima, porque hay fraude, porque hay engaño, porque le lavan la cabeza a la gente y la gente no vota a favor de, sino en contra de. Entonces, ¿y por qué votaste por ese? Ah, para que no gane el otro. Es un sistema que está caduco ya. Entonces, entre las propuestas que hay en este libro, hay una propuesta de nueva forma de representatividad política. Y habrá que instaurarla, que es a través de los cuerpos intermedios de la sociedad, que no es nuevo, es viejo, es la doctrina social de la Iglesia. También en la comunidad organizada, que planteaba la doctrina peronista en sus inicios. Es decir, los cuerpos intermedios, las organizaciones intermedias de la sociedad, porque ahí está la verdadera representatividad. Y el municipio, la polis, volver a la ciudad. Porque si no tenemos esas sábanas gigantes, que no sabemos ni quién es el tercer diputado, ni el segundo senador, que se venden y se compran. Así salió la ley del aborto. Primero votaron en contra, después arreglaron algunos diputados y la sacaron a favor, porque es todo corrupción. Por lo tanto, para terminar, en este libro lo que se reclama es continuar la lucha y ser consecuente con la lucha. Nuestra obligación es luchar. Nosotros somos medios fundamentalistas, o no medios, somos fundamentalistas. La victoria es de Dios, no es nuestra. Pero nuestra obligación hasta el día que muramos, con un micrófono, con un fusil en el momento, desde una cátedra, escribiendo, tenemos que seguir luchando, hasta el último momento. Y así lo entienden desde el primer carapintán hasta el último. Desde el primer suboficial que ha dado testimonio, que también lo pone de manifiesto, que ha sido un ejemplo, cientos o miles que han quedado fuera de la fuerza, y ni un solo caso de corrupción, de raciocinio, de nada. Todos han rehecho su vida luchando y seguimos todos, oficiales y oficiales y jefes y oficiales superiores, los que quedan, siguiendo el ejemplo de nuestro líder, que hoy está representado en lo militar, porque así lo decidió él en el Mayoravete, y que nos guía a través de estos artículos, los cuales compartimos plenamente, aunque no lo veamos antes que lo saque. Sabemos que lo que él va a escribir es el pensamiento de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo por tus palabras, por tu presentación y bueno, has dicho cosas muy lindas, esta última parte también me ha conmovido. En este libro, cuando yo preparé estos testimonios, buscando cosas viejas, hurgando en mis papeles y demás, encontré algunos artículos viejos que los incluí en el capítulo número 1. En el capítulo número 1, porque este libro abarca los testimonios escritos entre 2018 y el 2024. Pero en el capítulo 1 puse unos testimonios viejos, quise ponerlos, profeso esos testimonios, y dos de ellos son dos homenajes que quiero remarcar muy especialmente en el día de hoy. Uno de ellos está referido, mejor dicho, los dos están referidos a dos personas, a dos amigos, a dos camaradas, a los cuales quise entrañablemente y que hoy ya no están con nosotros. Uno de ellos es el mayor Jorge Pedro Mones Ruiz, que falleciera hace 3 años, nos dejara el mayor Mones Ruiz, y con quien yo en el penal, cuando estábamos presos, tenía unas conversaciones muy profundas, porque ambos nos interesaba mucho el tema del Apocalipsis, y él estaba muy preparado y yo aprendí mucho de él, como también aprendí mucho del resto de mis camaradas. A los dos nos apasionaba el tema del Apocalipsis, y
Y bueno, entonces encontré entre esos papeles un prólogo que yo le escribí a lo que iba a ser un libro que él iba a sacar referido a este tema, que se titulaba Reflexiones sobre el año 2000. Esto fue en el año 92, por ahí, más o menos por ahí. Mone Ruiz era una persona muy celosa del tema de mantenerse fiel a la sana doctrina y era muy cuidadoso en que lo que escribiera él no se apartara un ápice de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que se aseguró por todos los medios que eso que iba a escribir y que escribió reuniera esas condiciones. Y por supuesto que las reunió, porque pasó por muchas autoridades eclesiásticas que lo aprobaron y que dijeron que estaba perfectamente ordenado en la línea de la sana doctrina. El tema había surgido porque nos fue a dar una charla a Magdalena, en ese entonces, el coronel Guevara, sobre el Apocalipsis y también sobre los mensajes de la Virgen que había recibido el padre Stefano Gobi y que había escrito un libro bastante voluminoso con todos los mensajes de la Virgen. Interesantísima la charla, y nosotros, como ese tema nos gustaba mucho, nos motivó a tal punto que después le pedimos al coronel que le diera esa clase fuera de la cárcel a nuestras mujeres, a nuestra familia, y así se hizo. Pero con Mone Ruiz nos quedó picando en la cabeza el tema de los mensajes de la Virgen y el tema de comparándolo, los mensajes de la Virgen, con lo que sucedía en la realidad en el mundo actual. Entonces, ver en la profundidad de esos mensajes de la Virgen, ver lo que pasaba en la realidad y reflexionar sobre eso. De eso trataba el libro que escribió Jorge Mone Ruiz. Lo íbamos a escribir entre los dos, pero Mone Ruiz tenía una capacidad de lectura, un apasionado de la lectura. En una noche se leía un libro y para mí era imposible hacer eso, era imposible. En una noche se leía un libro y a la otra noche se leía otro libro y demás, y entonces nos pusimos a trabajar y él iba a una velocidad muchísimo más rápido que lo que iba yo, y me di cuenta que él estaba por encima mío, y le dije: Mono, vamos a hacer una cosa, vos dedicate a hacer el trabajo, que estás con todas las pilas para hacer el trabajo, y yo te hago el prólogo una vez terminado. Y así lo hicimos. Y entonces el prólogo mío fue un prólogo de un libro que no fue, porque después finalmente Mone Ruiz, por sus razones particulares, decidió no publicarlo, no lo publicó. Pero bueno, yo de alguna forma, para que él estuviera presente acá en este libro, puse ese prólogo del año 1992, sobre las reflexiones del 2000. El otro tema es el de mi amigo, el escritor, nacionalista, católico y malvinero de alma, el doctor Juan Luis Gallardo, que tiene unas novelas extraordinarias sobre Malvinas. Yo lo conocí al doctor Gallardo cuando estaba preso yo en la Escuela Lemos por haber sido protagonista del pronunciamiento de Villa Martelli. Ya estuve ahí 4 o 5 meses preso, y yo no lo conocía, el doctor Gallardo lo conocía por su columna que tenía en el diario La Prensa, y por lo que leía del doctor Juan Luis Gallardo dije: bueno, somos hombres de la misma trinchera, estamos en la misma trinchera, seguimos la misma causa. Así que tenía cierta admiración por él. Bueno, un día se presentó a visitarme ahí en el lugar de detención donde yo estaba, en la Escuela Lemos, y me llevó de regalo su novela El penúltimo ataque, una novela de Malvinas maravillosa, extraordinaria, que si yo tuviese algo que ver en la parte de educación, en la parte de cultura, no dejaría que ningún argentino dejara de leer esa novela, porque es una exaltación al patriotismo, es una exaltación al estilo de vida épico, al estilo de vida cristiano, al estilo de vida patriota,
algo realmente muy destacable que me conmovió. Y esa novela sí, la empecé a leer y la terminé de una sentada porque no podía dejar de leerla. Y es más, yo creía en un momento, piensen que yo estaba preso con toda la carga emocional que traía de que iba a ser destituido del ejército, de que me iban a echar, de que yo todo lo había dado por el ejército y demás. Era tal la carga emocional que sentía que el protagonista de lo que estaba en la novela de Gallardo no era el que Gallardo había puesto, sino que era yo. Yo me sentía que era el protagonista cuando lo iba leyendo. Así que bueno, una admiración. Si hasta ese momento yo era un fanático de la causa de Malvinas, si era un amante, un apasionado de la causa de Malvinas, después de leer El penúltimo ataque me convertí en un amante absoluto y total. Y unos años más tarde, estando yo ya en libertad, creo que era por ahí el 2006, si no me equivoco, el doctor Gallardo, nos hicimos muy amigos a partir de esa visita que él hizo en la cárcel, y a tal punto que él cada vez que sacaba un libro me mandaba el borrador primero y yo lo leía y le daba mi opinión, mi humilde opinión, mi opinión de soldado, mi humilde opinión. Y escribió otra novela fabulosa que se llamó Las lecciones del capitán. Y me llamó un día y me pidió que la presentara yo, si yo la podía presentar. Altísimo honor que me hizo el doctor Gallardo de pedirme que presentara la obra. Y creo que fue la primera obra que yo presenté en mi vida, el primer libro que presenté en mi vida. Y creo que dejé mi alma, dejé mi espíritu con la fuerza con que presenté esa obra, porque estaba tan consustanciado, tan compenetrado de lo que estaba presentando que lo recuerdo con un cariño enorme. Entonces, cuando encontré ese papel dije, lo voy a poner en el capítulo 1, la presentación mía del libro, para que sea una sorpresa para Juan Luis. Cuando yo presente el libro, él va a estar sentado acá sin saber nada y va a estar escuchando lo que yo le estoy contando a ustedes ahora. Pero Juan Luis partió el 29 de agosto, se nos fue hace apenas 2 meses, se nos fue Juan Luis, un escritor nacionalista, católico y malvinero de alma. Como yo lo despedí en el cementerio, le dije, no lo despido como escritor, lo despido como un soldado de Dios y de la patria, porque lo que adorna a un soldado de Dios y de la patria no es el uniforme, no es la jerarquía, no es el grado, es lo que tiene en el corazón. Si en ese corazón hay una pasión argentina, hay un amor a Dios que corre con una fuerza incontrolable por las venas y demás, ese es un hombre, es un soldado de Dios y es un soldado de la patria. Y así lo despedí al querido Juan Luis Gallardo, y me hubiese encantado que hubiese estado sentado acá y yo le esté diciendo esto, pero sé que me está escuchando, ninguna duda. Así que bueno, dicho esto, ahora paso al cierre de esta presentación que ha hecho del libro Gustavo, donde hizo referencia Gustavo a que yo hago especial hincapié. Si yo tuviera que definirlo, el libro, con pocas palabras, diría, es un libro que condensa artículos escritos y demás, todo sobre un tema que para mí es el gran tema, que es la revolución anticristiana. ¿Por qué es el gran tema? Porque entiendo yo que cuando comprendemos que estamos en presencia de una revolución anticristiana y entendemos el sentido de lo que es la revolución anticristiana, todo lo demás se entiende. Enciendo el televisor y escucho las porquerías que dicen los noticieros, revolución anticristiana. Veo que la conductora de un programa de televisión es transexual, revolución anticristiana. Veo el tema del aborto, revolución anticristiana. Veo la ideología de género, revolución anticristiana. Veo el infame idioma, ¿cómo se dice? El idioma subhumano
inclusivo, revolución anticristiana. Es decir, hoy se entiende con leer el diario, con ver la televisión, con leer una revista, con escuchar la radio, todo es producto de la revolución anticristiana. Entonces tenemos que ubicarnos en esos tiempos. Por eso yo digo que estamos viviendo tiempos teológicos, tiempos de Dios y tiempos apocalípticos. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Esto, en otros tiempos, explicar esto que estoy diciendo, ya seguramente hubiesen entrado dos tipos por acá, me hubiesen agarrado del cuello, de la cintura, me hubiesen colocado un chaleco, me hubiesen sacado, porque saquemos a este tipo porque está completamente loco. Y no es así, y no es así. El tema que estamos tratando hoy de la revolución anticristiana ya está instalado totalmente. En algunos países hasta sostienen grandes pensadores, por ejemplo, como Juan Manuel de Prada, uno de los pensadores más preparados en la doctrina católica, un filósofo, gran pensador, escritor del diario ABC de España, sostiene que ya en España el cristianismo está muerto, que la revolución anticristiana ha triunfado, que está derrotado el cristianismo. Yo digo que a nosotros todavía no, y sostengo que siempre, mientras haya un buen cristiano, un buen hijo de Dios que esté dispuesto a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo y por nuestra Santa Madre Iglesia, el cristianismo nunca morirá. Pero en términos generales, en lo que es la cultura que se ha impuesto, es realmente preocupante. Y entonces en todos mis libros hago referencia a la revolución anticristiana. Y digo que, ahora voy a decir lo más, Gustavo dijo, en el fondo somos, el enemigo a nosotros nos trata de fundamentalistas porque dicen que metemos a Dios en todas las cosas. Por gracia de Dios, yo creo que por gracia de Dios, porque Dios tiene que estar presente en todas, absolutamente en todas las cosas de nuestras vidas. Hay gente que todavía, no, Hugo, no empecés con la religión, no, dejá de lado, por favor. No conocen el preámbulo. Dios, sí. Fuente de toda razón y justicia. Bueno, pero es así, es así. Por gracia de Dios, quienes así pensamos, tenemos una visión que para otros es considerada fundamentalista. Y algunos nos dicen talibanes, no, estos son unos talibanes, estos tipos son unos talibanes, cómo hablan, cómo se expresan de Dios y demás. Y para nosotros es una cuestión de fe, es una cuestión de fe. Y en estos tiempos que vemos que esto es abarcativo de toda la humanidad, como lo dijo Gustavo, porque no es un tema de los argentinos, no es un tema de los argentinos, esto es abarcativo de toda la humanidad. ¿Y por qué de toda la humanidad? Porque el hombre ha quitado a Dios de su corazón. El hombre, el ser humano, ha quitado a Dios de su corazón y por lo tanto ha quitado la virtud. Y hay tantos valores éticos y morales en la humanidad como habitantes hay. Y no puede ser porque los valores éticos y morales nos vienen desde el cielo, nos vienen desde Dios, nos vienen por la ley natural. Entonces, en estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo, en estos tiempos teológicos que estamos viviendo, yo insto en la mayoría de mis artículos, normalmente en el último párrafo, digo que tenemos que dar testimonio, todos tenemos que dar testimonio, porque hay gente que pregunta, ¿qué esperan los carapintadas que no hacen nada? ¿Cómo que no, ustedes que son tan católicos y ustedes que se dicen esto, por qué no hacen nada como si fuéramos los que vamos a traer, no sé, algunos se creen que vamos a dar un golpe de Estado o que esto se trata de cambiar un gobierno cuando es legítimo la solución de todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en una revolución anticristiana que se combate con una contrarrevolución cristiana. Se combate con una contrarrevolución cristiana en la cual todos debemos participar
y todos tenemos la obligación de dar testimonio de diferentes formas. Hay que dar testimonio de diferentes formas. Luchar por defender estos valores que son la esencia de nuestra existencia como argentinos. Nosotros como argentinos, por gracia de Dios, hemos nacido con la señal de la cruz marcada acá en la frente. Somos católicos, cristianos católicos, y esa es la esencia que tenemos cada uno de nosotros. Antes que ser argentino, antes que ser patriota y demás, somos un pueblo cristiano católico, con todos los valores que eso significa. Y es tremendo mantener esos valores ante esta revolución que estamos viviendo. Y entonces digo, hay que dar testimonio y tener nuestro corazón dispuesto para que cuando la providencia divina, que no hay ninguna duda que va a intervenir la providencia divina, así lo disponga, nosotros seremos sus instrumentos para dar el testimonio más sagrado, si llegara a darse, que es el de nuestras vidas. Por esos valores, por la esencia de nuestra argentinidad, por la esencia de que somos un pueblo cristiano católico. No, pero Hugo, pero ¿cómo no? Pero estás exagerando un poco con la providencia divina. Y nuestra historia está llena de ejemplos. Vamos para afuera. Juana de Arco. Juana, tenemos un ejército enfrente que son 100.000 y nosotros somos 20.000. Juana, nos van a pasar por arriba. A nosotros nos toca librar el combate. La victoria o la derrota es cosa de Dios. Juana montaba a caballo, salía cabalgando, seguirme, y Juana triunfaba. ¿Triunfaba por los 20.000 hombres? Sí, eran el instrumento, pero triunfaba por la providencia divina. General Belgrano, batalla de Tucumán. Nos venían pegando una paliza bárbara los realistas. Nos venían persiguiendo. La estábamos pasando muy mal. Encima un gobierno corrupto. Qué casualidad, que le dice que no presente batalla al general Belgrano, desobedece. El general Belgrano decide presentar, si hay soldado católico, arquetipo católico en nuestra historia militar, el general Belgrano. Decide presentar batalla en esas condiciones, presenta batalla, en el medio del combate una manga de langostas invade el campo de combate, sobre todo en el territorio donde estaban los realistas, y se desparraman los realistas, se desorganizan los realistas. Belgrano se reorganiza y ataca, y gana la batalla de Tucumán. Y termina la batalla, y lo primero que hace es dar su bastón de mando y su sable a la Virgen de la Merced en agradecimiento por el milagro de la batalla de Tucumán. ¿Quién fue? La providencia divina. La providencia divina. ¿O no es la providencia divina lo que nosotros tenemos que creer ciegamente y con fuerza, pero por sobre todas las cosas con mucha fe? Mi hijo hace muchos años tuvo un accidente gravísimo. Lo salvaron los médicos que eran muy buenos, pero los médicos fueron el instrumento porque fue la providencia divina. Es una cuestión de fe. Y hoy, cuando rezamos por Juan Pablo, nos encomendamos a la providencia divina para que ese tratamiento que está haciendo Juan Pablo Romero Mundani tenga éxito, y lo volvemos a reafirmar desde acá, con todo nuestro corazón y con todas nuestras ganas y con toda nuestra fuerza, pidiéndole a Dios para que lo saque adelante. Así que bueno, vayan estas palabras entonces para el cierre de esta presentación, que espero que tanto las páginas que conforman mi noveno libro, como todo lo que se dijo acá en esta presentación, haya estado orientado a los fines que buscamos perseguir. Que todo sea para mayor gloria de Dios y para grandeza de nuestra patria. Viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria. Muchas gracias.
el grito de ataque, clarines vibrantes, nos manda a luchar por Cristo y su iglesia, librar el combate, que la patria antigua resucitará, conservando bien alto la bandera sagrada, que en Luján es el manto de la Virgen amada, nuestra tierra gloriosa, para siempre ha de ser la nación victoriosa que jamás dejó de vencer. De pie, juventudes, venid con nosotros, librar el combate, los héroes que están con Dios en la gloria, sirviendo de ejemplo en el recio de la cristiandad, conservando bien alto la bandera sagrada, que en Luján es el manto de la Virgen amada, nuestra tierra gloriosa, para siempre ha de ser la nación victoriosa que jamás dejó de vencer. ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias a vos.